Siempre llega el momento en el que quieres emprender, iniciar esa idea, pero ¿cómo saber si estás con la manera correcta? Apréndelo aquí, qué buena pregunta. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Hey, bienvenidos a un capítulo más de tu podcast. ¡Qué buena pregunta! Aquí a mi derecha tenemos al buen Alan, chicos, como siempre, con mucho cariño. A mi izquierda tenemos al ay, se me fue la palabra, al grandísimo, al imparable, ¿o qué ibas a decir? Ya viendo una hablé de cine. Se desconectó el micrófono y al imparable. ¿No nos desconectamos? ¿No? Según yo, sí. Sí. ¿No? Ok, va, pues. Y aquí en medio su servidor, el buen Paz. Yo ya peta dije nada, Casumeni. Gracias. Gracias. Muy es para ver que estás atento, men, y es para decir, como te decían que, y los papás, ¿no? Es para ver si estás poniendo atención, hijo de... Siento que me veo muy moreno. Te ves muy rosa. Tienes el aura de Super Saiyajin Goto. Goto. Ustedes sí, ¿qué? Ustedes sigan. Aquí yo. Va, pues. Ustedes sigan y yo no. Bueno, chicos, vamos a darle lleno a la pregunta del día de hoy. Es una pregunta muy, muy interesante. Que más que nada hoy sí va a ser más plática entre amigos, porque la pregunta es, ¿cómo diferenciar si una idea es buena para emprender o no? ¿Cómo diferenciar si es una grandiosa idea para poner ese negocio, para poner ese proyecto, o si realmente es una idea más o menos, quizás? Así que, bueno, vamos de lleno con la pregunta, chicos. ¿Qué es emprender? Primeramente, conceptos básicos. Que no ya habíamos hablado antes de emprender, que era emprender y todo eso. Sí, pero es un capítulo que no todo el mundo ha visto. Muy bien. Emprender, conceptos básicos, ¿es empezar un negocio básicamente o es empezar algún proyecto, algo que va a necesitar pues mucho trabajo, ¿no? El emprendimiento es un proyecto, básicamente, con la intención de ganar algún valor. Puede que el valor sea monetario, puede que el valor sea mercadotecnia, puede que sea tráfico, puede que sea atención, no sé, hay muchos tipos de valores, pero pues así nos vamos. Así que, chicos, de lleno con la pregunta, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se puede diferenciar si una idea es buena o es mala para emprender? ¿Qué me pueden decir de su experiencia? Venga, vení. Espérame, porque está haciendo apuntes. Bueno, verán, Nicos. Las ideas, bueno, bien dicen que todas las ideas pueden ser buenas, ¿verdad? Si las sabes ejecutar bien. Pero para empezar, yo creo que para emprender tienes que emprender, tienes que darte cuenta primero de algo que te guste. Es algo muy importante, ¿ok? Tiene que ver que cumpla alguna necesidad que exista para que sea una buena idea. Y, ¿qué puede ser? Algo en lo que cierto modo el emprendedor tiene que ser un especialista, porque es el que va a ser el todólogo, así que tiene que saber cómo se van a hacer las cosas, o al menos tener una noción de todo lo que va a tener que aprender para poder desarrollar. Ok, va resumiendo, es una necesidad que tenga el mercado, la gente, algo que te gusta, porque si no te vas a frustrar haciéndolo, y algo de lo que tengas conocimiento. Ok. Ven, ¿ya andas un poco más sacado? Sí, es. Échale. Yo acá sigo, pero le puedo seguir. ¿Cómo diferencias si una idea de emprendimiento es buena o mala? Si me va a dar dinero, es buena. Si no es mala, también ¿cómo podría diferenciarlo? Por ejemplo, si me dicen que tengo que meter a 20,000 personas detrás de mí y demás, pues esa es una mala idea de menos. Ok. Pues son los huevos. Sí, Oye, entonces, ¿cuándo pero ya llénanos más acá los conocimientos de lo que has vivido, de tu experiencia. ¿Cómo diferencias? Me imagino que ha llegado muchas personas y te han dicho, oye, Meni, si hacemos una página web de aspiradoras, porque las amas de casa necesitan aspirar en lugar de andar batiendo. O, oh, Meni, ¿qué tal si hacemos una página web de rifas?
para hacer las rifas de no té, tal y tal cosa. O Mary, ¿qué tal si hacemos un negocio en el que vendamos este producto milagroso para la salud? No sé, puede haber mil y una ideas que lleguen las personas y te digan, pero ¿cómo diferenciar si realmente es una buena idea o una mala idea? Creo que es un poco más de análisis, no podría saber en el momento si es una buena o mala idea, porque muchas buenas ideas han empezado con cosas que en su momento dirías: "Ay, esto nunca va a pegar, esto nunca va a funcionar, esto estás loco, esto no es lo del momento". Entonces, tendrías que analizar muchísimos puntos, desde qué tan viable es, cuáles son los factores de riesgo, el nivel de inversión que tengo que hacer inicial, si puedo pagarlo o no, el nivel de tiempo, hacer toda una planeación detrás y ya ver si la idea va a ser viable o no, dependiendo de las necesidades que hay. Si también es una idea que dices: voy a inventar una calculadora, ¿no? Para el celular, una aplicación de calculadora, pues no, ya hay miles de aplicaciones, no es una idea viable. Entonces, como que tienes que ver un poco qué es lo que quieres hacer, cuáles son los pros, los contras, hacerle el análisis de la 4T. No te creas, de las 4, ¿qué es? Los sectores, los 4 sectores de ver, o sea, sí, ándale, los 4 cuadrantes y ver si esta idea, pues, realmente va a ser buena o si ya hay que descartarla de un momento. Ok, entonces son muchos puntos los que tenemos que analizar, ¿verdad? Decías ahorita algunos, el tiempo que va a llevar un proyecto, la inversión que se va a requerir para poder volver realidad este sueño, la viabilidad, cuánto es el costo que se va a requerir en caso de que no se... Siempre hay costos, ¿verdad? En cualquier emprendimiento, cualquier de ese, cuando se hace un producto necesitas la materia prima, cuando se hace un proyecto digital necesitas el hosting, necesitas todo este tipo de cosas. Siempre hay un costo que pagar. ¿Qué? ¿Iban a decir algo? Güey, me estoy comiendo el micrófono. Ahí me güey. Pues ya. Así es, pues sí, son una serie de factores muy, podríamos decir muy largos. O sea, una cosa son como que las actitudes que necesitas tener tú, y otra cosa es como se llaman todo el análisis del proyecto como tal, o sea, todo lo que va a implicar hacerlo para ver si te conviene, pues ahora sí que entrarle o no, ¿verdad? Y pues es lo que queremos hablar el día de hoy, el análisis, cuáles son los puntos que tenemos que fijarnos muy bien para, pues sí, antes de tomar la decisión de sí hacer este proyecto, tener bien analizado todo este tipo de cosas. Obviamente, cuando uno va emprendiendo y va creciendo, llegan más proyectos hacia ti, llegan más personas que confían en ti, que quieren invertir contigo, y tú tienes que darte cuenta si te avientas o no. Por poner un ejemplo, cuando yo hice mi primer emprendimiento, yo estaba acabando de salir de un taller, sí, un taller de 2 días con unos mentores que tuve, que fueron Nachito Yantada, Mariana Rodríguez y Carlos Muñoz, y nos enseñaron cómo vivir de tu arte. Y pues era más enfocado a las redes sociales, era más enfocado a la viralidad, a también cómo mover tu música, cómo puedes ganar de ellos los músicos, los fotógrafos, etcétera, etcétera. Y aquí conocí un montón de gente con un montón de proyectos. Unos tenían podcast, otros tenían fotografía, otros tenían negocios de refacciones. Había de todo tipo de gente, a pesar de que era un taller que se llamaba Despegue Creativo de cómo vivir de tu arte. Te topas en estos ambientes todo tipo de emprendedores de todo tipo de negocios porque quieren andar conociendo personas. Y aquí pues yo conocí a mi primer socio, que era un negocio de casitas del árbol y de tiny house. Las tiny house son las casas remolque, pero hay unas que están bien chiotas así, en espacios muy pequeños, y la neta, pues es un depa que te lo puedes llevar a donde tú quieras, pero un depa chingón acá. Y pues yo vi este proyecto y dije, ¡ah! Está con madres. Y pues era mi primer avistamiento, mi primer vista en el mundo de los emprendedores, con alguien que confió en mí, con alguien que quería hacer este proyecto. Y dije, está bien chido el producto, están bien chidas las casas. Es algo que a mí me gustaría tener si algún día me voy de aventuras a viajar por el mundo con mi departamento movible. Parece una buena idea. Y pues no, sí, no lo fue, fracasó el proyecto. Había varios factores que no tomamos en cuenta. Bueno, que yo no tomé en cuenta. Primeramente, uno de los factores,
¿con quién te estás asociando? Es una gran pregunta, es algo muy, muy importante. Mi socio era el superingeniero civil, por así decirlo, o el superarquitecto. Él te podía fabricar todo, poder hacerlo todo realidad, lo que tenías en la cabeza. Y es que dicen que el arquitecto sueña y el civil lo vuelve realidad. A Eric, pues él tenía toda la experiencia en el mundo de la construcción, había viajado por varios lugares del mundo aprendiendo distintas maneras pues sí, del mundo de la construcción, de la arquitectura, de los materiales, del civil, de aislamientos, de sonido, de temperaturas, un montón de cosas, ¿no? Que se ven en este mundo. Pero no tenía nada de experiencia en el mundo del marketing ni de las ventas. Entonces, y pues siendo sinceros, yo no tenía experiencia en esos rubros cuando empecé. Yo estaba como que apenas entrando y yo sabía por el arte. ¿Qué? Eso lo aprendí después. Y al tener un socio que no tenía estos conocimientos de ventas y yo no tenerlos y no tener nadie de marketing, pues a pesar de que sonaba muy grandiosa la idea, no sabíamos llegar al público y no sabíamos cómo vender un producto que pues es del rubro de los, pues sí, ¿no? ¿Cómo les dicen? Pues sí, de alto precio, de mucha, porque pues obviamente no vas a vender una casa de remolque, un departamento barato, no es barato, es el mundo inmobiliario pues, son casas, todo este tipo de cosas, y no suele ser barato. Y no es lo mismo llegar a venderle a alguien una pluma que llegar a venderle un, una consola de videojuegos, que llegar a venderle una computadora gamer, que llegarle a vender un carro, que llegarle a vender una casa, que llegarle a vender un avión. O sea, si te fijas, son que hasta cierto punto son los mismos conocimientos de ventas, pero tienes que estar acostumbrado a ciertas cantidades de números, a cierto tipo de personas, a cierto tipo de mercado. O sea, son cosas diferentes. Entonces, ya con esto que yo platiqué un poquito de mis historias del emprendimiento, ¿qué otras cosas consideran importantes para saber si una idea es buena o no para emprender? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? Bueno, mira, yo creo que parte de la estructura al momento de que estás, decidiendo qué negocio es el que quieres hacer, lo primerito es el planteamiento de la idea. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y con qué sentido? ¿Ok? ¿Me explico? O sea, ¿por qué estás haciendo tu negocio realmente? ¿Cuál es la intención? Y con tu negocio, ¿qué es lo que le vas a ofrecer a la gente que los haga ir contigo mejor que con alguien más? Ok, sí. Primero que nada es definir quién eres y por qué estás haciendo lo que haces. Ajá. O sea, ese es como que de los puntos principales al inicio. O sea, tú defines, si quieres, hasta el nombre del negocio le puedes poner desde ahí. ¿Por qué? Porque ya con una idea va a casarla con todo lo que vas a hacer. Digo, no es primordial, pero es muy importante. Sí, me explico así como que la diferencia, ¿no? Y ya de ahí, pues va casado junto con, cómo te vas a manejar para hacerlo. O sea, qué es lo que vas a poner a un lado para empezar a formularlo. Podemos hablar de que empiezas a lo mejor con, tu propuesta de valor que le llamamos. Sí, empiezas así con, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres llegar a hacer con ese negocio que vas a empezar? ¿Y cómo vas a empezar a trabajarlo? De ahí empiezas a ver toda la parte que mencionó ahorita Ben. Empiezas primero con las, que son oportunidades, fortalezas, debilidades y aptitudes. Ay, es como cuando contratas a alguien. Sí, exactamente. Oh, sí. Es que tienes que ver realmente, o sea, si dices, ok, yo voy a hacer un negocio de tal cosa. ¿Cuáles son mis fortalezas? Eh, fortalezas y debilidades, y luego las otras son oportunidades. ¿Y cuál es el que va en contra? No me fue el otro. Bueno, total, uno se refiere a lo interno y otro se refiere a lo externo. ¿Qué situaciones que encuentras tú con tu proyecto son las que ves que te hagan fuerte frente a los demás y cuáles son las que te faltaría desarrollar dentro de tu proyecto para poder ser algo, un caso de éxito, ¿no? Y en los factores externos es cuáles son los puntos que te hacen fuerte con respecto al mercado y cuáles son los puntos que te vuelven débil conforme a los que sería tu competencia. Sí. Ujú, ok. Muy bien. Después de aquí, pues nos vamos como que desarrollando, ¿no? Un poco tanto de que puedes hablar de los valores que vas a manejarte, puedes hablar, pues toda la parte como de identidad primero. ¿Les hace sentido? ¿Les hace sentido? Va. Eh, seguido de aquí, ¿a dónde nos vamos? Empezamos a analizar el mercado. ¿Hace sentido? Sí. Va.
Es que los lobbies se quedan muy callados, yo digo que sí, pues, o sea, de lo que vas a hacer, realmente, ¿qué tan interesada está la gente en adquirir tu producto o tu servicio? Empiezas a revisar, por ejemplo, qué tanta competencia tienes en el área, qué tantos negocios hay, va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero qué tantos negocios hay en el área que estén cubriendo la misma necesidad que tú. ¿Qué tanta gente realmente va a estar comprando? ¿Cuál es la demanda? Necesitas ver también qué tanto te va a costar sobresalir contra todos esos otros negocios, ¿no? Y realmente si la gente está dispuesta a pagar tus servicios y en qué precio. O sea, todo esto está como que cubierto dentro de un estudio del mercado. Va. Bueno. Digo, es que te estamos escuchando, amigo. Sí, gracias, gracias. Sí, solo que de repente los veo así muy serios. Normalmente no acostumbro encontrarlos tan serios. Más serio ahora, Víctor. ¿O quieres que tendemos todo? No, pues te digo, me es anormal. De vez me quedo así como que, ¿están de acuerdo? No, y estoy en contra. Y bueno, no, pues a ver si les parece algo que aportar, ¿verdad? Bueno, dentro de ahí, ¿qué pasamos? Empiezas como a definir cuál va a ser como que tu estructura de costos, ¿no? Empiezas a calcular todo lo que vas a necesitar. Primero, o sea, defines como que cuál sería tu proceso, cuál sería tu manera de operar, eliges dónde te vas a poner, eliges qué ventajas tiene tu alrededor, empiezas a ver cómo vas a hacer las cosas, cuánto te va a costar, empiezas a revisar materias primas, recurso humano, maquinaria, servicios, todos los costos que pueda implicar poder tener tu negocio trabajando. Y con eso definir, ok, cuánto capital voy a invertirle inicialmente, ¿no? O sea, qué tanto voy a estar primero para empezar a trabajar. Y pues al principio debes de perdida de pensar en unos de 3 a 6 meses que te puedas sostener tú solo en lo que empiezas a ganar pletes. Ujú. Ya conforme eso, tú empiezas como que a hacer tu cálculo ahí de qué tanto necesitas empezar a vender para poder tener el margen de retorno. Primero que nada, el punto de equilibrio, que es el punto donde se encausan de qué tanto gastas con el qué tanto ganas y ya se puede mantener tu negocio solo sin que le tengas que meter pues dinero a tu bolsa, ¿no? O de la inversión o del préstamo que te vean. Eh, y para eso, pues tienes que desarrollar tus estrategias de marketing, ¿no? ¿Cómo vas a vender? ¿Cuánto te va a costar? ¿De qué manera le vas a llegar al público? Y así, ¿cuánto te va a costar tu poder alcanzar ese punto donde ya puedas subsistir? Va, va. Bueno, agregando para cómo decidir si la idea es buena o es mala, muchas veces agarramos la idea y ya nos metimos a revisar un montón de cosas, ¿no? De cálculos, etcétera, etcétera. Pero hay cosas también muy sencillas que nos pueden decir si la idea es buena o es mala. Y el hecho es saber, preguntarte, ¿esta idea o este negocio es escalable? ¿Y a qué nos referimos con escalables? O sea, ¿puede crecer de maneras millonarias, de maneras enormes tu negocio? ¿O es un negocio que puede crecer muy poco o no puede crecer? Vamos a poner ejemplos. No sé, a ver, un negocio, un taller mecánico, ¿qué tan escalable es? Si lo va a estar trabajando solamente la persona, es difícilmente escalable. Si le ponen una buena estructura y hacen como una franquicia, pues pudiera ser plan. ¿Ok? Aquí está, hay un costo para que sea escalable el negocio. Hay negocios que el costo para que escale no es tan grande. Y hay otros que sí. Por ejemplo, el taller mecánico, ¿no? Si está solo, lo más que puede escalar es 16 horas de la persona que pueda reparar carro. Porque hay un tope. El tope aquí en este negocio es el tiempo del mecánico. Decimos, si lo quieres cavar más, pues necesita contratar colaboradores, ¿no? Sus empleados, sus socios, colaboradores, chalanes, para que en lugar de que sean las 16 horas de esta persona que apenas iba a dormir y bañarse, a lo mejor ya tiene con 2 personas más otras 16 horas, porque a ellos no los van a negrear tanto como a sí mismo, y el negocio es escalable las 32 horas de que pueden andar reparando autos. Si lo quiere escalar más, le meto otras 2 personas, pero va a llegar un punto en el que el taller, por más personas que le mete, ya no puede, porque ya se va a llenar de carros, ya no hay más espacios en el taller para carne, pues ni más espacio en la semana. Para escalarlo, ¿qué necesita? Necesita otro lugar, otro taller. Entonces, ¿qué tan
¿qué tan costeable es esto? ¿Qué tan factible? Pues un lugar no suele ser muy barato. Cualquier casa, taller, etcétera, o cobras renta o pagas renta, o necesitas el otro lugar y 1 millón, 2 millones, 3 millones de la casa, el terreno, ¿no? Entonces ahí te topaste. Una idea de negocios es esta, ¿no? Un taller mecánico, depende del tiempo. No sé, un negocio de electrodomésticos, ¿de qué depende que lo escales? Venta de electrodomésticos, no fabricaciones. A ver, Meli, ¿de qué dependerían que escales un negocio de venta de electrodomésticos? Producto, punto de venta, vendedores. ¿Qué más podía hacer ahí como que Tienes tus mismas 16 horas de trabajo logística, pero en esas 16 horas puedes hacer más o menos, ¿no? Es diferente el rubro porque no es un servicio, es un producto. Aquí varía la idea. O sea, es una tienda, o sea, incluso fíjate que en el servicio, en el ejemplo que veías, sí lo veo como un punto muy escalable. Ajá. En el sentido de, ok, tenemos por ejemplo los AutoZone, digo, cosa diferente, pero AutoZone es venta de refacciones y demás. En el caso de Show, tú sabes el caso que estamos viendo ahorita, un venta de producto, pues, ahora son refacciones. sí, no, pero a lo que voy es, en el caso del servicio, se puede escalar. ¿Cómo no podrías escalar? Ni siquiera necesitas tú hacer la inversión del puesto ni nada, simplemente abres a franquicias. Entonces, si tú haces bien tu local, si tú lo posicionas de una manera buena, si tú ya te posicionaste en la mente del consumidor y ya estás como uno de los mejores centros de reparación automotriz del estado, por decir algo, entonces ya puedes empezar a vender franquicias y a vender los procesos de lo que estás haciendo y esa sería una forma de escalar sin necesidad de tener más tiempo tuyo, de personal, más tiempo de tus trabajadores, porque ya estás vendiendo la franquicia y la franquicia, el que la compró o el que la adquirió, pues ya se tiene que hacer cargo de todo el proceso. Entonces es una buena forma también de un servicio, como en el caso de los servicios de consumo, de McDonald's, de Burger King, todo esto que son servicios, es una posibilidad de escalarlo muy grande, solamente es del cómo lo estamos viendo. Si lo estamos viendo desde el lado de todo lo voy a hacer yo, pues está difícil el escalado. Si lo estás viendo de voy a expandir mi negocio para que crezca y estoy vendiendo mi nombre, estoy vendiendo la marca como tal, pues es una forma de escalar un poco mejor. ¿Qué es lo que tendrías que hacer en los primeros años? Pues posicionarte como uno de los mejores servicios. Tal vez en el principio es donde vas a batallarle más, pero ya de ahí, escalar es mucho más fácil. Ahora, a comparación con el servicio de refaccionaria, ahí sí es un poco más fácil el escalar, en el sentido de, pues básicamente tú tienes que promover las metas. En el otro tú tienes que posicionar el negocio y todo. En ese caso, pues tienes que promover más en las ventas, de estar haciendo producciones, estar haciendo cosas que la gente atraiga y ya con eso puedes empezar a conseguir más producto, conseguir más trabajadores, conseguir más cosas que sería de una forma hasta cierto punto, dependiendo también de cómo lo veamos, más rápido que en el otro, pero ambos son muy fáciles de escalar y ambos son viables en ese sentido. O sea, no estoy tan de acuerdo con la de si no es escalable, no se puede porque todo depende mucho de la. No, no, ya todos se pueden hacer, pero es cómo evalúas si la idea que es muy buena o es una idea pues normal o es una idea no tan buena, o sea, es la diferenciación de cómo sabes si es muy, muy buena idea. Es así, tiene que ser, si es muy escalable, es muy, muy buena idea. Si no es muy escalable, es una idea normal, es un negocio normal, es para algo de eso. Es de que pero ahí donde no estoy de acuerdo realmente. Sí, sí, de hecho, a ver, espérame. Ahí es donde no estoy muy de acuerdo por el hecho de que, ¿cómo vas a decir que es algo o cómo clasificas que es una buena idea? Depende, yo pienso que es de la mentalidad, o sea, así tú digas, quiero poner un puesto de lotes, si tu mentalidad es de tiburón, una mentalidad así muy buena, ese puesto de lotes lo levantas en 3 meses y haces que se escale de manera muy grande, a diferencia que si alguien tiene una mentalidad muy pobre, ese puesto pasa en 10 años y va a seguir en puesto. Entonces, ¿cómo clasifica realmente? Yo lo siento como que es muy ambiguo, o sea, no es solamente el qué tan rápido es escalar, sino es
cómo clasificas realmente que el negocio sea bueno o cómo clasificas la mentalidad de la persona para que ese nivel de escalabilidad sea más rápido o más difícil. Sí, pues obviamente tiene que ver mucho la mentalidad de la persona y la persona que lo está haciendo, ¿verdad? Pero si te fijas lo que también dijimos ahorita, por ejemplo, una ya era la idea de tener un negocio, un servicio de reparación mecánica. Después dijimos, la idea va a ser otra idea, va a ser la venta de refacciones para los carros. Y la tercera idea que dijiste fue, voy a vender un sistema. No es tanto que vayas a vender el servicio, sino que ya estás vendiendo el sistema de los procesos, de todo este tipo de cosas, para poder hacer la franquicia. Es otro tipo de idea diferente. No tanto, porque primero tienes que hacer el servicio como tal y luego ya escalarlo a hacer. Sí, obviamente necesitas saber haberlo hecho el servicio, ¿verdad? De todo, pero es una idea diferente. Por ejemplo, voy a poner una venta de servicio, voy a hacer una franquicia, porque la venta de franquicia es, voy a vender el sistema como McDonald's lo hizo, que esa es una idea millonaria. Lo pueden ver en McDonald's, en todas las franquicias que existen. Fue una idea millonaria porque tiene que ser replicable para que pueda estar en muchos lugares a la vez sin que tú tengas que estar ahí de manera sencilla y Es como la logística de los Oxxos. ajá. Oxxo, patrocínalas. Y me conformo con que nos des cacahuates y no pa- Otra idea muy, muy genial que suele pasar en los negocios son las ideas que surgen del pensamiento del dropship o del pensamiento del apalancamiento. Que en este caso, pues son las ideas de grandes negocios que conocemos como Uber, como Airbnb, como y así hay varias ideas que otras se les ocurren de ese estilo. O el ejemplo, Uber no es dueño de ningún carro, pero vende todo el servicio de taxis de ahorita en un montón de países del mundo y están sacando un montón de dinero sin haber invertido nada. Que eso es la idea del dropship, te apalancas y no inviertes nada o casi no inviertes nada. Airbnb no son dueños de ningún departamento, de ninguna casa, de ningún hotel, pero son los que más rentan en todo el mundo, yo creo, ahorita, y pues, sacan una millonada sin ser dueños de eso. Es una idea millonaria también el apalancamiento del dropship. Fíjate que Eh, estoy muy de acuerdo con eso. Otros podrían ser servicios de streaming, por ejemplo, en el dropship podríamos decirlo, Netflix no es dueño de la serie ni de las películas, pero es la plataforma, pone la plataforma y hace que de ahí salgan. Sin embargo, siento que también el dropship es una trampa de doble filo, fíjate. En el sentido, digo, no sé si tenga mucho que ver con la pregunta, pero en el sentido de hay muchas empresas actuales o empresas, ¿cómo se llaman estas? De redes de mercadeo, que se apalancan con decir, somos un dropship, no somos una red de mercadeo, que esas son unas estafas muy grandes. Pero se apalancan y dicen, no, pues nosotros somos un dropship, tenemos ahí a ciertos productos que te desintoxican, ¿no? El producto milagroso que te desintoxica el hígado. Y te dicen, no, es que es un dropship, tú entras, tú lo necesitas comprar el producto, nosotros te lo vamos a dar, consigue guías, pero a fin de cuentas te están vendiendo la idea, pero para engancharte a la vez del mercadeo. Entonces, es un muy buen negocio, pero analizándolo bien. Ujú. Ahí sí entra mucho el analizar bueno, y qué tan fácil o qué tan factible es que esto crezca sin la necesidad de que me tenga que apalancar, pero engañando a gente. ¿Ok? Oye, por ejemplo, ahí se manejó la información de las redes sociales, pero acá, trabajar algo así por el estilo, como Facebook. Que lo que ha hecho Facebook es de los negocios millonarios más grandes del mundo, pero ahí el negocio es nuestra información, te quedé. Sí, y lo peor del caso es que no nos aceptamos, o sea, desde el momento en el que nos registramos, que nunca leemos las políticas de privacidad y nos dicen todos tus datos son aquí, no sé, compartirá, las fotos no son tuyas, los videos que suben no son tuyos, las canciones que suben no son tuyas, son de Facebook. Pero bueno, o sea, a la gente diciéndole, si tú engañaste a tu esposa, Facebook lo sabe. Si tú, ¿qué? Todo lo que tú hagas en secreto, Facebook lo sabe por ahí. Ya sabes tu ubicación, saben tu edad, sabe tus amigos, tus contactos.
Cada vez que hablas por WhatsApp también es el mismo dueño de Facebook que sabe todas tus conversaciones, aunque le pongas a la foto que solo la muestre una vez. Ujú. De algún lado de caer o nada. Pero todo eso se utiliza para la publicidad. Ah, Así que no se asusten, ¿eh? Puedes entrar a la publicidad. Tú puedes estar de los dos lados, como cuando estás ahí navegando, scrolleando y si me antojo una pizza y luego de repente, pizza de tal marca y de tal marca y de tal marca, el universo. El universo sabe lo que quiero y me lo muestra. Gracias, universo. Dios quiere que como se lee. Pero, pues, si comentabas en Vistero, volviendo al punto de la red social, Pues que en ese caso, pues lo que está negociando, lo que está haciendo negocio es con la información traje. Un gran negociazo. Sí, porque pues vendes la manera en la cual vas a llegarle al público correcto. O sea, estás haciendo el análisis con todo lo que la gente misma te alimenta y eso lo vendes a manera de anuncios, a manera de publicidad, a manera de saber. Todo esto. entonces, bueno, ¿qué otros puntos consideran para ver si es una buena idea? Una es si es escalable, una es qué tanta inversión se hace. Esto viene siendo el dropship, lo que habíamos hablado. Otra es qué tanta libertad te puede dar a futuro, ¿verdad? Porque hay unos negocios que tú los analizas al inicio y no sé, digamos algún ejemplo extraño, ¿no? Si Alan tuviera un super negocio, es el negocio más chingón del mundo, pero si Alan se va de vacaciones, se cae y se destruye todo. O sea, hay ciertos negocios así que si no se pone uno las pilas, si no encuentran los procesos, las automatizaciones correctas, pues ya no suena tan atractivo. Y de hecho, creo que el punto ideal o por lo que la mayoría empezamos a emprender es porque buscamos libertad, no solo de dinero, sino también de tiempo. Fíjate que hay un mal ejemplo de un negocio que se podría caer, ¿no? Porque mitad la inversión tuya y de tu tiempo. Sería la plataforma esta azul, ¿no? Esta plataforma donde subes Fitbits, Bigs, o cosas por el estilo. Y deja tú, tiene vigencia. Y que tiene vigencia. Y si no estás subiendo contenido constante, la aplicación, la misma página te dice, no, ¿sabes qué? No has subido contenido en tantos días, te vamos a bloquear la cuenta, te vamos a restringir o ya no vas a sacar contenido de aquí. Y además hay que estar subiendo contenido para poder pagar, monetizado. Tienes que estar produciendo todo ese contenido para adultos para poderlo subir a la plataforma azul. Por eso dije, es una mala ejemplo para tu comunidad. Pero ahora hacerlo también, tomando ese ejemplo, y yo sí. Tomando ese ejemplo, algo muy interesante a ver en un buen negocio también, una buena idea, es la libertad geográfica que te da. Ajá. O sea, hay muchos negocios que los tienes que estar ahí físicamente para poder hacerlo. Hay otros que los puedes hacer desde cualquier lugar del mundo, puedes andar de vacaciones, poniendo el ejemplo que decía, y que tomas unas fotos de tus pies en la playa de Indonesia y luego una foto de tus pies en la playa de Tapón y luego, por dar un ejemplo, ¿no? Hay tipos de ideas y negocios que también esto es muy bueno a considerar. ¿Lo puedo hacer en cualquier lugar o tengo que estar ahí parado físicamente? Y también aplican el lado contrario de los clientes, ¿no? De que le voy a llegar solo a las personas que están en mi ciudad, en mi área geográfica, o le puedo llegar a todo el mundo de alguna manera. Fíjate que en los servicios siento que es más fácil, al menos servicios digitales, de esas cosas, llegar a cualquier parte del mundo a un servicio físico o a algún producto de venta física. O sea, en el caso de, no en el caso de e-commerce, sino en el caso de, pues yo vendo, no sé, comida y la comida pues no la puedo mandar de aquí a Taiwán porque se me va a hacer mala en el camino. O tiene que llevar refrigeración. Yo me acordé de unos amigos que andaban mandando salchichas artesanales desde una ciudad a otra con un al vacío y podía mandar sin que se echara a perder y truck hacks de vida. Sí. Sí, de hecho, hace como mero paréntesis cultural, hace algunos años bueno, algunos, sí, como años, que nos contrataron, o bueno, nos iban a contratar para, un servicio de, ¿cómo se llama? Venta de quesos en toda la República. Entonces era como, aquí tenemos la producción de quesos en Cuauhtémoc y lo podemos mandar hasta Chiapas, algo así.
Entonces, era interesante, al final no se hizo porque se les hizo muy caro y se fueron a Gravy que les cobraba más caro. Pero bueno, Pero les gustó que les cobraba. les gustó que les cobraba más caro. Era el punto, que teníamos que cobrarles más caro para que se animaran. Oye, me suena suficientemente bueno si les acá. Y retomando lo que andabas diciendo de pues en servicios digitales es más fácil. De hecho, está el ejemplo de la paginita azul que dices. Se sorprenderían si se ponen a revisar las estadísticas, pero las personas que más venden por esa página no venden contenido para otro, ¿O no? venden contenido de vocación. Es contenido educacional, de tutoriales de cómo hacer tal o tal cosa. Y pues la tecnología hizo que la educación de alguna u otra manera, los que se pusieran musos, pues explotaran, pues sí, la reventaran porque pudieron llegar a todo el mundo con la educación, con sus conocimientos y tener unos retornos millonarios como lo hicieron los de estas paginitas de azules. Entonces los servicios digitales, ¡pum!, para arriba. Servicios digitales también podemos hablar también por las consultorías, los cursos y todo eso muy bien baile. Sí. Y más cuando puedes automatizar lo que lo ves ya grabado o algo así por el estilo. Aunque este tipo de personas me ha tocado ver que cuando sí la hacen físicamente, que ya tienen su fama, ellas que saben mucho y todo ese tipo de cosas. El video grabado, pues es como el ticket medio. Y el high ticket, el precio más caro, pues lo tienes ahí en persona que- y no lo tienes en persona, ¿verdad? Lo tienes por Zoom. Ya en persona, en físico, ahí que lo vaya a tu casa o que tú vayas a su casa, se vean en alguna ciudad, en algún lugar acá de negocios. ¿Cómo dice? Un meet and greet en Tulum, en un hotel mamalón, como cuando vas a ver a tu artista favorito, que dices, pues verlo de lejos vale tanto, verlo de cerca vale tanto. El meet and greet te sale 3 veces tanto, pero Te saben un riñón y la mitad del hígado. y todavía te falta. Más el bolito. Más el boleto, más los aviones, más todo. Sí. Bueno, entonces, resumiendo, puntos a considerar para ver si es una buena idea son si geográficamente te da la libertad o si geográficamente puedes conseguir a personas de todo el mundo o solo de tu lugar. Si la inversión puede ser mucho o puede ser sin inversión como en negocios tipo dropship. ¿Ok? Eh, si es un negocio escalable, ¿qué tan escalable es? ¿Qué tanto es? Poco, mucho, esto, el otro, lo analizas. Obviamente también no vas a hacer todo solo por dinero, como comentaba Lana al inicio. Tienes que hacer algo que te guste, algo que disfrutes. Tampoco todos queremos tener más dinero, eso sí es cierto, todos queremos vivir de una mejor manera, pues sí, todos siempre queremos crecer, pero más importante que eso, todos queremos vivir de una manera que nos guste, haciendo lo que nos gusta, disfrutarlo. Qué frustrante sería el ejemplo del mecánico que poníamos al inicio de las 16 horas en el taller y que no le gustara, o sea, qué cascrante, qué laxante sería estar tus 16 horas y nomás tienes tiempo para dormir y estás ahí haciendo lo que odias y lo odias y pues no, mejor ni lo emprendas, mejor ni lo hagas. Es algo muy, muy a considerar para hacer un negocio, para una idea. ¿Qué otro se me está escapando? Si es un sistema, si tiene un sistema o un proceso bien establecido, que sea replicable y que sea escalable. Oye, me dejaste pensando, fuera de tema, me dejaste pensando del vacío. Ay, ¿qué que es el vacío? No, me dejaste pensando precisamente de esto del mecánico, que si le gusta o no le gusta. Todas las trabajadoras que se trabajan generalmente en la zona rosa de cada ciudad, Hay unas que sí les gusta. pero no sé, ahí me quedé pensando, ¿les gustará realmente su trabajo, su emprendimiento o pues ya está complicado ahí como para otro podcast? Hay de todo por necesidad, por gusto, porque la vida los llevó ahí hasta allá afuera, porque no supieron qué más hacer ya estando ahí, porque es la zona de confort. Bueno, pues sí, pero ¿algún otro punto a considerar ya para las ideas? Y yo tengo como que hay algo que me está haciendo ruido, ¿sí?
En el caso de cuando, ¿sabes? Hemos hablado del emprendimiento, pero cuando estás solo, cuando tú emprendes por tu cuenta, es que se aplican muchos de estos factores, pero cuando vas a emprender en equipo, ahí cómo aplica, o sea, ¿qué cambia cuando estás emprendiendo en equipo? Cuando estás emprendiendo no tú únicamente de, no, pues yo tengo que checar estos puntos, estas habilidades, qué tan escalable todo, pero cuando estás en equipo, pues son más mentes que piensan, son más personas a las que tienes que, pues que tienen que estar en sincronía, que tienen que estar como que dos casinándose al mismo lugar. Por ejemplo, tú decías ahorita en el ejemplo inicial de tu socio, en este caso de las casitas del árbol. Entonces, cuando estás emprendiendo con una persona más o con otros socios o con otras personas, ahí cómo aplica de los puntos. O sea, cómo logro ponerme en una sincronía con las demás personas para ver qué es lo que va a pegar, si va a ser realmente escalable, si realmente le vamos a invertir, cómo nos vamos a distribuir. O sea, en este sentido, ¿cómo aplica? Bueno, es que la realidad es que todo negocio para que sea escalable va a llegar el punto en el que necesitas un equipo. O sea, al inicio puede que inicies solo o al inicio puede que inicies el equipo, pero todo negocio para que crezca necesita un equipo, quieras o no. Ya sea que en un futuro vas a necesitar la opinión de alguien que te sea experto en, no sé, en marketing, en ventas, en el producto, técnica, o sea, las cuestiones técnicas, físicas, la cuestión de la logística, la cuestión de todo lo digital, no sé, siempre vas a necesitar un equipo. Y lo ideal es que si tú siendo el dueño, el empresario que creó la idea, tengas siempre de alguna manera el control de la decisión, el tomar la decisión, pero todos los socios o todas las personas del equipo deben ser especialistas en lo que están haciendo para que entre todos te ayuden a tomar la mejor decisión. Al menos así lo veo yo, ¿verdad? Que el equipo van a ser esas personas que saben mucho de este tema, de acá, del otro, y ya con tu mesa directiva o tu mastermind, si quieres decirlo así, o tu mastermind pueden ser otras personas externas, tomar esas decisiones. Obviamente también no se va a quedar solo en sincronizar a tu equipo, también vas a tener mentores fuera vas a tener proveedores con los que tienes que sincronizar, o sea, son muchas cuestiones también de relaciones, que pues sí, eso ya sería algo muy, muy, pues sí, son otros temas, ¿no? También de cómo saber cómo tratar a la gente, cómo andar todos y que los terminen todos matándose en la empresa antes de que, etcétera, etcétera, de que yo soy mejor que tú y si yo le sé más a esto, ¿cómo vas a hacer aquello? Si no porque te diga el de ventas, no porque te diga el de marketing, si el producto no va a ser factible, no sé, ahí entra un chorro de cosas de trabajo en equipo. Fíjate que al respecto de eso, ya como para dar cierre yo de la intervención, hace hace bien poquitos días, fue Temis ahí a la universidad a dar una conferencia precisamente de cómo inició Deadline. Un saludo a todos los integrantes de Deadline, Football Pack, a buen y demás. Y decía, bueno, cuando yo inicié Deadline, cuando comencé con la idea, pues originalmente comencé con foros diseñadores. Nos platicaba, decía, inicié con puros diseñadores que habíamos salido de aquí del Palmore y demás, y realmente no nos poníamos de acuerdo. O sea, era eso, o sea, no, cada quien quería como que su propia idea y demás, y nunca funcionó Deadline al principio. Entonces ya después de unos años y un proyecto que llegó y todo, se juntó con ¿cómo se llama el canal de Hamlet? Con Hamlet. Y ahí como, oye, y si retomamos Deadline, le dijo el Hamlet. Entonces fue así como que, órale, pues está bien, tú eres especialista en todo lo que es de programación, todo lo que es este ámbito, yo soy diseñador. Y nos decía Temis, bueno, y también Halle me dijo, pues oye, mi carnal le sabe mucho a la fotografía, al video, vamos a jalarlo, vamos a jalar a esta nena de amiga que le sabe mucho a la economía, que tal vez no nos va a entender nada de lo que estamos hablando en términos de diseño y demás, pero ella necesitamos a alguien que nos mueva y que nos administre el dinero, no para gastarnos los nosotros a los pendejos. Y así hoy nació realmente, Deadline en un principio, y tuvieron proyectos y tuvieron cosas que al final dejaron y se fueron del todo por el todo. ¿Y qué fue el común denominador? Que todos están enamorados del proyecto. Entonces siento que también es uno de los conceptos más grandes al momento de emprender, de
si vas a hacerlo tú, si te has enamorado del proyecto, siento que cualquiera de los temas que vimos ahorita de crecimiento, de esto, de todo, mi idea la voy a hacer que funcione porque funcione, o sea, porque aunque sea una idea difícil, siento que se puede lograr y es por eso que estoy tan enamorado del proyecto y que lo voy a sacar adelante. Y lo mismo, si estoy con otras personas que están a mi alrededor, pues cada uno en su respectivo conocimiento, y era lo que decía también Temi, de yo no me meto, o sea, aunque la idea original fue mía, yo no me meto con los payos, de ahí no voy a ir con payo y decir, no, estoy tomando malas fotografías, o no, tu equipo está haciendo una basura, o no, ese video no me gustó. Yo no voy a ir con Hubble y decirle, no, pues esa página qué, o esa aplicación qué, o no voy a ir con esta, que no me olvidé el nombre de la chava, Karina, no voy a ir con Karina y decirle, oye, pues dale más dinero, ¿no? Sí, ¿de dónde lo sacamos? Entonces dice, esa sinergia que hicimos entre todos, pues es lo que ha hecho que haya crecido tanto Deadline hasta el momento. Y siento que es algo muy importante en el momento de también ver una idea a futuro que debe emprender, de decir, ok, si lo voy a hacer con alguien, ¿cómo hace esa sinergia? Estamos enamorados del proyecto, lo vamos a lograr, lo vamos a sacar, realmente vamos a poner todo de nuestra parte o no. Entonces, siento que uno de los puntos muy importantes que se nos estaba pasando, y ahorita lo recordé precisamente por la historia, era eso, o sea, de que si vas a emprender con otras personas, el ver si esa otra persona está tan enamorada del proyecto y si realmente le va a poner las ganas, porque a mí me ha pasado de emprender con personas que, lo sé, o sea, siento que se enamoran del proyecto que haya sido idea de ellos o demás, y no dejan las mismas ganas y te desmotiva a ti, te bajan las pilas y ya, como que se va perdiendo ese amor inicial al proyecto y termina fracasando. Aunque tengan mucho potencial de crecimiento, aunque tengan mucho potencial de expandirte, aunque puedas alancarte de dropshipping, aunque puedas apalancarte de todo, si estás en un equipo y no va todos caminando por el mismo rumbo, siento que hay que... Y bueno, con esto cierro. No es excelente apuntación la letra, güey. Pero sí es realmente muy importante ver con quiénes vas a hacer las cosas. O sea, como dices, si es alguien que ni se compromete, que ni tiene la misma pasión y que le vale completamente tu punto de vista, pues creo que desde ahí estamos diciendo que estamos planteando algo, pues, como que no va a funcionar. O que se presta a que haya conflictos que la pongan la cosa muy difícil. Y bueno, mis redes, o sea, no, hasta la próxima. Bueno, sí, yo nomás terminaría diciendo que sí es bueno evaluar todo este tipo de cosas. Yo sé que son temas un poco más fríos, un poco más de que análisis y este tipo de cosas. Es muy bueno evaluarlos para que no les vaya a pasar como a muchos nos ha pasado de que llegan ciertos proyectos, ciertas ideas y a veces uno invierte tiempo, dinero y esfuerzo en algo que si lo hubieras visto desde el principio dirías, pues por aquí no era, pero pues uno se aferra, ¿verdad? Entonces, hagan todo lo que les apasiona y traten de tomarte este tipo de detallitos para poder tomar decisiones en caso de que tengan un montón de cosas que decidir y váyanse siempre por ese tipo de cosas que les gustan y como ya hemos dicho antes, como la calabaza gigante. Primero hagan una cosa, un proyecto hasta que esté muy, muy firme, muy chido, que se convierta la calabaza así enorme, gane el concurso y ya pueda estarse sola la calabaza y luego se pasan al siguiente proyecto, siguiente emprendimiento y luego ahí lo van haciendo, que puedan trabajar los dos a la vez, pero que ya estén maduramente las dos ideas, los dos negocios, etcétera. Pero bueno, hagan todo lo que les apasiona, disfruten de la vida, hagan todo con amor, con gusto. Relaciónense con personas que hacen las cosas con amor, con gusto, que van en sintonía, caminando, corriendo y volando hacia el mismo lugar. Y si no pueden hacer todo eso, van arrastrándose, pero van haciéndolo muy con toda la pasión del mundo. Ay. Con 4 horas de sueño, pero aquí estamos. Bueno, si quieren terminar con algo, chicos, o ya redes sociales. Está bien. Chido. Redes sociales. Redes sociales. Ahí punto Chavimor, tu amigo Nacho. Aquí después de toda la involucración. Ahí nos vemos, chicos. Instagram reburujado. El reburujado es revuelto, mixteado, entre otras. Aquí en Chihuahua así le decimos, reburujado. Entonces, los invitamos, chicos, a que se suscriban, a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas y todas sus aportaciones son bienvenidas. Si tienen ideas diferentes de cómo hacer un emprendimiento o su estilo en el que han trabajado, compártanoslas aquí abajo. Son bienvenidas.
A mí me encuentran en todos lados como Meni05J para que vayan a tirarme hate, para que vayan a tirarme amor o para que vayan a pasarme ese contenido que generalmente suben a la página azul. Ahí son bienvenidos. Ahí pues todo se agradece. Y pues la red del negocio Flying Freedom para que también pues vayan a seguirme. Y ahora estén muy olvidadas y espero algún día revivirlas. Ahí tengo otros proyectos y el TDA no me deja, pero bueno. Síganos y pues eso sería todo de mi parte. Bueno, a mí me encuentran como David Paz, participé en todos lados. Ahí estamos para cualquier cosa. Las redes sociales de la banda Carga Positiva vayan y búsquenos, escúchenos en todas las plataformas de música. Muchas gracias por todas las reproducciones que nos han dado a nuestra canción Círculo Vicioso. Ha ido con todo, ya está alcanzando las canciones que ya tenían años. Muchas gracias. Y las redes sociales del negocio Paz Company y Paz Company y todas las redes sociales de Paz Company. Aguacate. Muchas gracias por andar siempre ahí presentes. Y pues bueno, nos vemos y esto sería todo. Esto sería todo y nos vemos hasta la próxima. Pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Chau. Hace muy que no terminaba así.